Estamos en el horario entonces de idioma español y vamos a ver la segunda parte de la guía número 3. La oratoria fue un tema que vimos la semana anterior, y recuérdese que la oratoria consiste en desarrollar una capacidad, en resumen, ¿verdad? Una capacidad de expresión o de habla. Obviamente va a depender mucho del tema que se vaya a desarrollar. Algo muy importante es que dentro de la oratoria, el orador lo que pretende o lo que intenta es, debe ser conmover o persuadir a los demás. Este lo tiene que hacer con bastante eficacia, y el objetivo pues también es plantear a través de su discurso un argumento en el cual pues lo que intenta es dar a conocer algo, ¿verdad? Un tema en específico, un tema en general. Y algo muy importante es que dentro de la oratoria se evalúan algunos aspectos, y algo muy importante es que el orador u oradora es la persona que expone o que expresa la idea o el tema. El auditorium es el público. El texto está constituido, siempre en la oratoria tiene que haber una parte de introducción, una parte de desarrollo y una parte de conclusión. Entonces el texto está compuesto por estos tres elementos. ¿Cuál es la intención o el propósito del orador? Y algo muy importante también es que el orador al momento de dar su discurso tiene ciertos objetivos. Entonces, dentro de ellos está la introducción o exordio, está lo que es el desarrollo y está la conclusión o el peronato, que ya se los expliqué anteriormente. Entonces, este tema lo estuvimos abarcando y aparecen algunos ejercicios. Perdón por la resolución de este, pero eh, el libro está, por el color del libro queda de esta manera. Bueno, oraciones compuestas. Recuérdese que hemos estado viendo también la estructura de las oraciones, y dentro de la estructura de las oraciones compuestas, pues vamos a ver algunos puntos muy importantes. Bueno, las oraciones compuestas, este es un manual para clasificar las oraciones compuestas. Para aplicarlo es necesario contar con una oración compuesta. Con ella se verifican los pasos enunciados en la columna de la izquierda hasta identificar la clase de oración compuesta. Dice, observa la relación sintáctica entre las proposiciones. Si las proposiciones son sintácticas independientes, la oración puede estar compuesta por coordinación o por yuxtaposición. Dice, por coordinación, dice, Julián llegaba temprano y ayudaba a su madre. Por justaposición era tímido, temía a los insectos y a las... Bueno, no se logra visualizar con claridad este segundo ejemplo, pero vamos a verlo mejor acá. Dice, pasa al punto 2. Bueno, primero hay que identificar, para poder comprender una oración compuesta, hay que comprender la estructura sintáctica de las proposiciones. El paso 2 es, si una proposición es sintáctica dependiente de otra, la oración es compleja por subordinación. Paso 4. Observa la presencia de conjunciones coordinadas. Si entre las dos proposiciones hay una conjunción coordinante, la oración está compuesta por coordinación. Ahorita les voy a explicar bien para que lo puedan comprender. Dice, pasa al punto 3. Si entre las dos proposiciones no hay ninguna conjunción coordinante, la oración está compuesta por juxtaposición.
Ahora, si nos vamos más específico a comprender este punto, entonces sería lo siguiente. En el caso de una oración con justaposición, son aquellas que están, bueno, en la estructura de una oración a veces vamos a ver que hay oraciones que están seguidas de otras. Cuando se trata de la justaposición, sí hay unión de oraciones, pero no hay nexos, solo hay signos de puntuación, ¿sí? Por ejemplo, era tarde, nos fuimos, estaba lloviendo y había mucho frío. Entonces allí vemos que no hay ningún tipo de unión em, más allá que la expresión de diferentes frases, párrafos o ideas. Entonces cuando vemos eso es una oración justapuesta, porque sí hay unión de varias oraciones, pero solamente se ven unidas a través de signos de puntuación únicamente, a diferencia de una oración por coordinación. En el caso de la oración por coordinación, em, esta de igual manera va a estar unida por varias oraciones, pero aquí sí vamos a ver que hay nexos o hay uniones. Por ejemplo, dice Julián llegaba temprano y ayudaba a su madre. Ese y es el conector o es el nexo que está eh, entre una y otra oración, es decir, que estas van unidas a través de los conectores, a diferencia de la yuxtapuesta, que está, hay varias oraciones, pero lo que las une es esos signos de puntuación. Entonces ahí vemos que se da la estructura de las oraciones compuestas. Por eso habla de las simples, tienen un núcleo predicado, en cambio las compuestas, pues su nombre lo dice, ¿verdad? Están compuestas por una o dos oraciones y aquí nos da algunos puntos de cómo poderlas identificar. Dice, observa la naturaleza de la conjunción coordinante. Si la conjunción es copulativa, la coordinación es copulativa. Oración compuesta por coordinación copulativa. Dice, se marcharon y Lina abandonó todo. Entonces, vayamos a ver. ¿Qué es la oración copulativa? Entonces, en el caso de las copulativas, em, esta es aquella que posee verbo copulativo, es decir, que ejerce como un nexo de unión entre significados. Entonces son oraciones simples, ¿sí? En otras palabras, una oración copulativa es una oración simple, pero hay un nexo entre los significados. Em, Acá en el ejemplo dice, se marcharon y Lina abandonó todo. Entonces, aquí hay un nexo. Si se da cuenta, no hay específicamente un sujeto, solo dice se marcharon. ¿Quiénes ellos? Pedro y Juan, María y Lucas, ¿quiénes se marcharon? Entonces, aquí vemos que hay una oración donde el sujeto es tácito. Entonces, tenemos
Acá en realidad pues el punto principal es comprender que hay oraciones que están integradas por una o dos, incluso a veces hasta tres oraciones. Y pues a eso le llamamos oración compuesta. Y aquí hay otras clasificaciones, pero solo para que usted las vaya comprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, si la oración es adversativa, la coordinación es adversativa y no hay mayor explicación. Dice, oración compuesta por coordinación adversativa. Ninguna mujer parecía servir para modelo, pero aquí ya vemos ese pero va en contra de Ana podía hacerlo. Entonces, solo van a ver como conectores de una u otra manera que van a expresar la idea central de la oración. El punto, vuelvo y repito, es comprender que hay oraciones que están compuestas por una, dos, tres o más oraciones. Y aquí hay diferentes análisis, pero en realidad no nos vamos a meter tanto a eso, solo para dejárselos como referencia. Y ya les expliqué que es un adverbio, incluso en la guía número 2, el primer tema, hay un link que les lleva a un acceso en donde van a encontrar qué es un pronombre, qué es un adverbio, entre otros aspectos importantes. Algunos ejercicios que hay dentro de la guía y algunas reglas gramaticales para el uso correcto de la R y la doble R. Entonces, yo les dije que les iba a aclarar este material, pero la verdad es que no he podido todavía ir al establecimiento. Ustedes saben que no podemos ingresar, pero cuando yo tenga acceso lo voy a hacer y así pues ustedes van a poder, pues, se los voy a volver a realizar para que así puedan tener mejor claridad de este. En este tema de las reglas gramaticales en cuanto al uso de la R y la doble R, pues es cuestión de hacer un análisis, ¿verdad? Recuérdese que acá algo muy importante en cuanto a las reglas gramaticales es el que nosotros podamos identificar lo siguiente. El fonema es el sonido. Entonces, cuando nosotros a veces estamos redactando, es importante que nosotros nos detengamos, pronunciemos la palabra e identifiquemos el sonido. Por ejemplo, aquí dice con la R. Cuando aparece al principio de una palabra con sonido fuerte. Por ejemplo, Rosa. Por ejemplo, Ricardo. Rótula. ¿Sí? Ahí claramente nos damos cuenta, por la pronunciación, nos damos cuenta que estas palabras están escritas únicamente con R. Dice otro punto, cuando representa un sonido suave dentro de una palabra, aunque esté entre vocales. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, este entre representa palabra. Bueno, ahí hay varios ejemplos. Dice, al aparecer al final de una palabra y el sonido es débil. Les voy a dar unos dos ejemplos de esto. Por ejemplo, salir, tener, tocar, hacer, valor, poder. Son palabras que terminan con R y si usted las pronuncia se da cuenta que esa R no es tan marcada. Entonces, la clave para poder nosotros redactar haciendo uso de las reglas gramaticales es también prestar detalle en el fonema. Ya le dije que el fonema es el sonido. En el caso de la doble R dice, el grafema doble R se usa solo en los sonidos fuertes entre vocales. Existen algunas excepciones en casos donde el uso de la R varía. Y aquí dice, se utiliza el grafema doble cuando es un sonido fuerte
y deben colocarse en medio de dos vocales en una palabra. Entonces, los ejemplos serían los siguientes. Carro. Susurro, se da cuenta, carro está intermedio a dos vocales. Entonces, aquí está bien clara las reglas gramaticales. Otra dice, la consonante doble se utiliza en palabras compuestas en caso de que el sonido inicial de la segunda palabra sea fuerte, quedándose el sonido fuerte entre dos vocales. Tal suena el caso de la palabra. Bueno, aquí no se ve tan claro, pero podrían ser las siguientes. Por ejemplo, virreinato, pelirrojo, bancarrota y real. Entonces ahí estamos utilizando dos palabras. Entonces cuando veamos estructura de dos palabras o que veamos que esta es compuesta, entonces ahí es donde vamos a emplear la doble R. Esta guía está bastante básica, es cuestión de irla leyendo, algunos ejercicios de igual manera. Si ustedes pueden ejercitar, obviamente con los que vean con mucha claridad, háganlo y recuerden que voy a tratar la manera de aclararles este material.